Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del quinto grado de Institución Educativa 2236. Muy bien, y llegamos al día número 2 de la semana 27. Hoy, martes 6 de octubre del año 2020. Recordemos nuestra experiencia de aprendizaje. Disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas de nuestro país. Nuestra actividad para el día de hoy: ¿cómo crece una planta en el agua? Esta actividad está relacionada al área de ciencia y tecnología. Vamos a dar inicio a nuestra actividad. Y lo primero que vamos a hacer es leer cuál es el propósito para esta actividad. Muy bien, niños, el día de ayer han iniciado el estudio de la relación que existe entre los ecosistemas y las plantas. El día de hoy indagarán acerca del comportamiento de un pequeño ecosistema en el que identificarás los componentes abióticos y bióticos y su funcionamiento. Nuestra meta para el día de hoy: formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Los recursos que vamos a necesitar: formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo, un texto, 2 vasos transparentes, una jarra de agua, vinagre, regla, 2 plantas pequeñas herbáceas, hierbas iguales de tu localidad, hojas de reuso o cuaderno y lápiz y lapicero. Bien, antes de iniciar la actividad del día de hoy, vamos a reflexionar. Ya, como ustedes saben, hay muchas plantas en su localidad. Aquellas plantas que ustedes, o sus mamás, usan con frecuencia, en sus casas, ya sea en la cocina, como alimento o sazonador, con fines medicinales o con fines decorativos, es decir, como adorno en algún espacio de la casa. Algunas de ellas se cultivan en huerta, en macetas o incluso en agua. Bien, luego de la reflexión, vamos a responder a las siguientes preguntas con nuestros saberes. ¿Qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo son comunes en tu localidad? ¿Ya? ¿Sabes el uso que se les da? ¿Conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso de agua? Estas preguntas las pueden desarrollar conjuntamente con sus padres, ¿ya? Su mamá o papá por ahí deben de saber si estas hierbas o plantas o herbáceas son comunes en su localidad, ¿ya? ¿Cuál es el uso que se les da? ¿Y conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso de agua? A partir de las ideas que estás generando en las preguntas, ahora te voy a plantear la pregunta de indagación del día de hoy. ¿Ya? La pregunta de indagación del día de hoy es: ¿cuál de las 2 plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua aciculada? ¿Ya? Bueno, a ver, ¿cuál de las 2 plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra
o la que se cultive en agua acidulada. Muy bien. Ahora, a continuación, formularás tus hipótesis a partir de los siguientes procesos. Primero, vas a identificar, ¿no?, las variables independientes y dependientes. Formulación de la hipótesis. También van a identificar los factores que pueden intervenir en este experimento. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. El día de hoy nuestra actividad se titula ¿Cómo crece una planta en el agua? ¿Ya? Ustedes tienen que responder qué plantas alimenticias son comunes en tu localidad. Sabes el uso que se les da. ¿Ya? Algunas plantas se cultivan en la huerta, en macetas o en agua. Y luego la tercera pregunta es si conocen casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso de agua. La respuesta, luego de las respuestas de esta pregunta, te planteo la pregunta de indagación. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra, ¿ah?, o la que se cultive con agua acidulada? Luego van a formular sus hipótesis a partir de los siguientes procesos, ¿no? Primero vamos a identificar las variables independientes y dependientes. La formulación de la hipótesis también identificarán los factores que pueden interferir en el experimento. ¿Ya? Bien, ahora para ayudarte a responder a la pregunta y también a tu trabajo de investigación, vamos a leer formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. ¿Ya? A ver, dice, los procesos de construcción de las hipótesis son simples si has comprendido la pregunta de indagación. Si han comprendido la pregunta de indagación, la formulación, ¿no?, la hipótesis será sencilla. A ver, para este caso, la pregunta de indagación es la siguiente, ¿no? ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? El agua acidulada es el agua ligeramente ácida, ¿ya? Para fines prácticos podemos dividirla en dos componentes. Uno, ¿cuál de las dos plantas crecerá más? Y dos, la que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada. ¿Ya? Miren, hemos dividido, ¿ya? Hemos dividido en dos componentes. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? Y dos, la que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua ácida. En estas dos partes en que se ha dividido la pregunta podemos identificar una relación causa y efecto, ¿no? Para identificar la causa antepondremos la palabra si. Los expertos la llaman conjunción adicional. Para identificar el efecto antepondremos la palabra entonces, llamada adverbio de modo. Para el caso que estamos tratando, ensayaremos el uso de ambas palabras en las partes en las que hemos dividido la pregunta de indagación, haciendo ligeros cambios en la construcción. A ver, si se cultiva una planta en agua neutra y otra en planta igual en agua acidulada, entonces una crecerá más que la otra.
En esta estructura que hemos trazado, consignaremos como causa la parte de la pregunta a la que hemos antepuesto la palabra sí y como efecto la parte a la que hemos antepuesto la palabra entonces. Gráficamente lo vamos a representar de la siguiente manera. Causa y efecto. Si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces una crecerá más que la otra. ¿Ya? Volver. Muy bien, seguimos con el texto. Luego, vamos a identificar las variables independientes y dependientes. En esta relación causa-efecto podemos controlar una de las dos partes en la práctica, la causa, puesto que podemos poner agua neutra en un vaso y poner agua acidulada en otro vaso. Y podemos acidular el agua como querramos. Por ejemplo, agregándoles diferentes ácidos como jugo de limón o vinagre, o haciéndola muy ácida o poca ácida. Por otro lado, no podemos controlar el efecto, ya que este tendrá que ser sometido al juicio de la evidencia que solo podremos encontrar si hacemos el experimento. Sin embargo, sí podremos predecir algo que podría ocurrir en ese experimento, como veremos más adelante. La parte que hemos identificado como causa será la variable independiente, y para la parte que hemos identificado como efecto será la variable dependiente. ¿Ya? Formulación de hipótesis. Las hipótesis se construyen sobre la base de experiencias anteriores o de la información que podamos tener al respecto. Por ejemplo, sabemos que se usan los ácidos para desinfectar. Entonces podemos pensar que tal vez acidular el agua y poner allí a la planta puede causarle un efecto negativo. También podríamos actuar sobre la base de la información de que los que cultivan la planta con la que queremos experimentar. Quienes la cultivan pueden darnos información sobre si esa planta prefiere un medio ácido, uno neutro o uno alcalino. Con estos elementos de juicio podemos hacer la predicción. Por ejemplo, recordemos que los ácidos sirven para desinfectar y predecimos, creo que si ponemos a la planta en un medio ácido, la planta sufrirá un efecto negativo y no crecerá bien o se morirá. Entonces la hipótesis es la siguiente. Si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces crecerá más la que se cultive en agua neutra. ¿Ya? Y a continuación escribiremos la hipótesis así. Hipótesis 1. Si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces crecerá más la que se cultive en agua neutra. La validación de las hipótesis. Para comprobar la validez de una hipótesis, debe someterla a una prueba experimental. Para hacerlo, debe seguir la siguiente secuencia que deberá incluso, ¿ya? Y se debe de incluir también en el plan de indagación. A ver, primero debes de seleccionar una planta de tu localidad, teniendo en cuenta que la cultivemos en agua. La planta no debe ser muy grande. 2. Cuidar que la planta tenga tallo y hojas y que esté fresca. 3. Conseguir los materiales con los cuales montaré el experimento. 2 cortes de tallos iguales en la planta seleccionada. 2 vasos de agua iguales, ¿no? Agua, vinagre y una regla. 4. Buscar un lugar donde poner los vasos con las plantas, de manera que ambas tengan igual cantidad de luz, ventilación y temperatura.
Niños, en la validación de hipótesis nos quiere decir que vamos a hacer nuestro experimento el día de mañana. Muy bien, aquí, si es necesario, detenernos un instante para explicar por qué las plantas, los vasos y los ambientes deben ser iguales. ¿Ya? A ver, vamos a ver. 1. Como la hipótesis se refiere al agua neutra y al agua acidulada, esta deberá ser única diferencia que se debe haber en el tratamiento que se dará a las plantas. Todo lo demás debe ser igual: los tamaños de los tallos, los vasos, el ambiente en el que se pondrán las plantas, de manera que cuando se compare si hubo diferencias en el crecimiento de las plantas, estas se deban únicamente hacia una estaba en agua neutra y la otra en agua acidulada. El resultado final del experimento nos indicará en qué agua es mejor cultivar la planta, si en agua neutra o en agua acidulada, o si es indiferente. ¿Ah? El experimento que haremos o que harán con las condiciones que hemos señalado se denomina experimento controlado. Muy bien, niños, hemos leído este texto, esta información acerca de la formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. ¿Ya? Muy bien, la pregunta de indagación para el día de hoy es: ¿cuál de las dos plantas crecerá más? ¿Ya? ¿La que se cultiva en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Entonces, lo primero que hemos hecho es poder definir, ¿no?, en una manera práctica, y han dividido en dos componentes. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Luego hemos visto también, o hemos identificado, la causa y el efecto, ¿no? También hemos identificado las variables independientes y dependientes. Y por último, hemos hecho el experimento controlado. Muy bien, ahora, niños, que ya tienen una pequeña orientación que les permitirá formular sus hipótesis, van a escribir dos hipótesis para la pregunta de indagación y al lado de cada una de ellas una idea que la fundamente. ¿Ya? Van a ordenar siempre sus ideas antes de escribir. Muy bien, sus ideas son muy importantes. Recuerden que la hipótesis debe ser validada mediante un experimento. Para ello, necesitas hacer tu plan de indagación. Y para formular su plan de indagación deberán tener en consideración que se trata de planear el experimento que te permita demostrar si tu hipótesis es verdadera o falsa. Por ejemplo, si tu hipótesis se expresa de la siguiente manera. Hipótesis 1. Si cultivamos una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, la planta cultivada en agua neutra crecerá más. Tu plan de indagación tendrá un objetivo que responderá la pregunta: ¿qué buscas comprobar? O la pregunta: ¿cuál es tu predicción, suposición o pronóstico? ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo del experimento que vamos a realizar. Y los pasos a seguir son los siguientes. ¿Ya? A ver, primero tenemos la preparación de la muestra. Corta los tallos con hojas de la planta, cuidando que el corte sea unos centímetros por debajo de la primera hoja.
viendo la planta de abajo hacia arriba. 2. Quita con cuidado las primeras hojas de manera que cuando la planta esté sumergida no haya hojas en el agua. Y 3. Deja que se seque durante 2 horas donde se ha cortado el tallo. ¿Ya? Luego, estamos dando los pasos a seguir para el experimento. El montaje del experimento. 1. Coloca una de las 2 plantas en un vaso con agua neutra, del caño, del manantial, etc., sin ningún agregado, y marca el vaso con una etiqueta con la planta neutra. 2. Coloca la otra planta en agua acidulada. Debe ser la misma agua que usaste en otro vaso y la misma cantidad, pero a este agrégale 2 gotas de vinagre. El vinagre es el ácido acético diluido en agua para uso alimenticio. Luego marca ese vaso con una etiqueta con la palabra acidulada. Y en ambos vasos marca hasta dónde llega el agua. 3. Mide el tamaño inicial de las plantas. Observa que la terminación del tallo no tenga raíces y coloca estos datos en un cuadro de registro de observaciones. 4. Coloca las 2 plantas en un ambiente de manera que reciban igual iluminación durante el día, estén abrigados durante la noche, tengan la misma ventilación y temperatura, y si el lugar es frío, colócalos dentro de una habitación, pero en la ventana para que le dé luz durante el día. El proceso. 1. Cambia de agua cada 2 o 3 días. 2. Lava el interior del vaso antes de echar agua nueva y cuida que no se borre la marca del agua ni la etiqueta. 3. No te olvides de echar las 2 gotas de vinagre en el vaso marcado acidulado. Y 4. Al medir parte del extremo superior de la planta hasta la raíz cuando haya enraizado. Con estos pasos debidamente registrados, ¿qué quiere decir registrados? Que tienen que ustedes escribir cada proceso que están realizando, ¿ya? Van a identificar los recursos, agua, vasos, entre otros que se utilizarán para la ejecución del plan. Ahora sí, niños y niñas, vamos a poner su plan en acción. Luego, describe tu plan en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Cuando sea oportuno podrás emplear tu cuaderno de experiencias. Te sugerimos la siguiente forma de presentación. ¿Cómo van a hacer su plan en su cuaderno? Van a poner como título objetivos del plan, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué estamos haciendo el experimento? ¿Ya? Para comprobar, ¿no? Muy bien. Ya. Luego van a poner las acciones realizadas. ¿Qué hicieron primero? ¿Qué hicieron luego? ¿Y qué harán después? De acuerdo a cómo se procede para el experimento que estamos realizando. Enseguida, la lista de materiales o recursos, ¿ya? Material 1, formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. Material 2, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes están utilizando? ¿Ya? Puede ser su cuaderno, ¿no? Su plan, ¿no? Su cuaderno de experiencia. Muy bien, anota la información que obtengan de cada planta en cuadro de registro de observaciones, como el que te muestro a continuación. Debes tener un cuadro por cada planta. ¿Ya? A cada planta le van a hacer un cuadro de esta manera. Días 1, el tamaño en centímetros, el aspecto, las raíces y otras observaciones que ustedes puedan. Tienen que hacer 2 cuadros, uno para el agua, la planta que está en el agua acidulada
y otra para la planta que está en el agua neutra. ¿Ya? Recuerden, niños y niñas, que día a día las observaciones estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas, como el tamaño, su aspecto general, si se ve marchita o lozana, cuál es el color de las hojas, si está enraizada, crecen raíces, y la abundancia, si crecen muy poco, mucho, abundante, etc. Muy bien, ahora, luego de haber realizado nuestro experimento, vamos a seguir aprendiendo. Realiza diariamente las observaciones del crecimiento de las plantas y registra los cambios en el cuadro de registro de observaciones durante 9 días. La próxima semana reportarás tus observaciones. ¿Ya? Y felicitaciones, han realizado los primeros pasos de la indagación que te he propuesto. Estoy seguro de que hoy aprendiste algo muy importante. Espero que te sirva para formarte ideas más claras acerca de la formulación de hipótesis y el plan de indagación. Selecciona lo que crees que puedas incluir como producto de esta primera parte en la investigación final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo, la pregunta de indagación, la hipótesis, cómo la formulaste. Muy bien, niños, ahora vamos a elaborar o vamos a realizar nuestra autoevaluación. Van a escribir en las marcas sí o no según consideren que lograron o no explicar lo que te indica cada criterio de evaluación en la siguiente lista de cotejo. Los criterios de evaluación, aquí está la lista de cotejo, ¿no? Y aquí están los criterios de evaluación. Si lo lograste, pones una marca dentro del cuadro del sí. Y si no lo lograste, vas a poner una marca también en el cuadro del no. Si han contestado que sí, deben de existir las evidencias, ¿no? Y si no lo lograste, pues es hora de volver al experimento para poder volver a realizar las actividades o los criterios para poder evaluarse. Muy bien, ahora se van a reunir en familia, ¿no? Les vas a explicar a tu familia lo importante que es indagar para tu aprendizaje y cómo formulaste tus hipótesis y cómo lo hiciste. También les vas a contar cómo los resultados de las indagaciones son evidencias que te permitirán sustituir en tu memoria las creencias o las informaciones falsas. Ahora reflexionemos. Primero recordaremos la meta para el día de hoy. Es formular posibles hipótesis y un plan de indagación. ¿Has logrado la meta? Vas a explicar con un texto corto si lo lograste o no. Luego vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué logros tuviste? ¿Crees que te falta mejorar? ¿Qué es lo que te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? Esta meta que está aquí. ¿Cómo te ayudó la ficha a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tu plan de indagación y por qué? Vas a escribir acá todas tus respuestas referente a tu reflexión. Y recuerden organizar su portafolio, sus apuntes de las preguntas de investigación, sus hipótesis, el plan de investigación que realizaron y la información de la lectura, pues les serán de mucha utilidad en tus próximas actividades. Además, al revisar sus apuntes podrán evaluarse sus logros y sus dificultades. Registren diariamente sus observaciones y anótalas en tu cuaderno.
Lo que tengas registrado en tu portafolio te servirá para escribir el cuaderno de experiencia que construirás y usarás en lo sucesivo. Muy bien, niñas y niños, hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada, que tengan un buen día.